Las afirmaciones impactantes del Dr. Joe Dispenza nos revelan la potencia de la palabra cambiar y su total factibilidad cuando la elegimos conscientemente. Al aferrarnos a una idea, iniciamos la transformación de las conexiones cerebrales, dando una nueva forma a nuestro pensamiento. Aprender, en esencia, implica la formación de nuevas conexiones cerebrales, y la memoria juega un papel crucial al mantener dichas conexiones. Modificar nuestra opinión se traduce en cambiar nuestra vida. Es imperativo liberarnos de las emociones pasadas para forjar un futuro nuevo. Reconocer nuestra adicción a las creencias y emociones anteriores es el primer paso hacia la transformación. Al percibir nuestras creencias como flexibles ideas, en lugar de verdades inamovibles, abrimos la puerta al cambio. Al reflexionar sobre los recuerdos pasados, comprendemos que repetirlos solo genera experiencias similares. Las hormonas del estrés, a largo plazo, activan los genes que propician enfermedades. El conocimiento, especialmente el autoconocimiento, otorga un poder transformador. Nuestros pensamientos poseen una fuerza extraordinaria. Elegirlos con sabiduría es crucial. Un recuerdo despojado de carga emocional se convierte en sabiduría. Si anhelamos resultados diferentes en la vida, debemos romper el hábito de ser quienes éramos y reinventarnos. En última instancia, la capacidad de cambio reside en nuestras decisiones y acciones conscientes. Sé capacitado, sé libre, sé ilimitado, sé creativo, sé genio, sé divino. Eso es lo que eres. Una vez que experimentas ese sentimiento, internalízalo y hazlo parte de ti. Reconoce que esta es tu verdadera esencia. Acepta la idea de que, al cambiar tu estado interno, ya no dependerás del mundo externo para experimentar alegría, gratitud o felicidad. Es esencial comprender que la verdadera felicidad no está vinculada al placer momentáneo, ya que depender excesivamente de experiencias intensamente estimulantes nos aleja de la auténtica alegría. Mientras el cerebro procesa pensamientos, el corazón posee una sabiduría innata. Superar el estrés, los problemas y el dolor es fundamental para crear un nuevo futuro exento de esas adversidades. La repetición de pensamientos conduce a decisiones similares, y estas, a su vez, generan comportamientos idénticos. Este ciclo constante produce experiencias repetitivas y las mismas emociones, estableciendo así un patrón inalterado. La transformación cerebral se logra al adoptar enfoques distintos. La meditación, en este contexto, se presenta como un medio para trascender la mente analítica y compensar de manera diferente. Romper con el ciclo de pensamientos, decisiones, comportamientos y emociones es esencial para forjar un camino hacia un futuro renovado y más positivo. Es esencial que puedas explorar tu mente subconsciente, ya que en este nivel reside la base de todos tus hábitos y comportamientos no deseados que buscas cambiar. La particularidad de ser humano radica en nuestra capacidad para conferir una realidad intensa a un pensamiento en comparación con cualquier otra cosa. El campo cuántico no responde a nuestros deseos, sino a nuestra esencia. Cada pensamiento que generamos da origen a una reacción química. Pensamientos positivos generan sustancias químicas que nos brindan bienestar, mientras que los pensamientos negativos producen sustancias que reflejan nuestra percepción negativa.
El lóbulo frontal del cerebro actúa como el líder, mientras que el resto es esencialmente una programación pasada. Hemos internalizado creencias que, aunque no siempre son verdaderas, influyen negativamente en nuestra salud y felicidad. Romper con este condicionamiento y reevaluar nuestras creencias son pasos cruciales para mejorar nuestro bienestar general. Mi propósito consiste en instruirte acerca de los impactos del estrés en el cuerpo, generando un nivel de autoconciencia que te incite a reflexionar. ¿Realmente vale la pena? Al reconocer tus hábitos automáticos y tomar conciencia de tus comportamientos inconscientes, evitarás caer en la inconsciencia, dando paso a una transformación. Muchas personas están tan inmersas en su entorno externo que apenas utilizan su lóbulo frontal. Invertir tiempo en reflexionar sobre quién deseas ser inicia un proceso de cambio en tu cerebro. Establecer una conexión mental con una clara intención y una emoción elevada te catapulta a un nuevo estado de ser. Si este vídeo te está gustando, no olvides suscribirte para más vídeos de este tipo y darnos un buen me gusta para apoyarnos. La vida se centra en gestionar la energía. Donde enfocas tu atención, diriges tu energía. Nuestra percepción de la realidad se configura según la conexión de nuestro cerebro. Tu personalidad actúa como forjadora de tu realidad individual, compuesta por tus acciones, pensamientos y emociones. Si tu realidad personal determina tu personalidad, te conviertes en víctima. Pero si es tu personalidad la que da forma a tu realidad personal, tomas las riendas de tu destino. Entonces, te conviertes en un creador. Es fundamental sentirte empoderado para atraer el éxito, experimentar una sensación de abundancia para atraer la riqueza y cultivar la gratitud para construir la vida que anhelas. Cada día, recuerda la persona en la que aspiras convertirte, desencadenando así nuevas secuencias, patrones y combinaciones en tu cerebro. El cambio efectivo implica tomar conciencia de tu yo inconsciente. La parte más desafiante radica en evitar tomar las mismas decisiones que tomaste en días anteriores. La dirección de nuestra conciencia determina nuestro destino. Seguir pensando de manera similar al entorno actual resulta en la creación continua de la misma vida. El verdadero cambio implica pensar más allá de las circunstancias conocidas. La capacidad de predecir el futuro reside en crearlo, no desde lo conocido, sino desde lo desconocido. La magia acontece cuando te aventuras en lo desconocido y eliges cambiar conscientemente, en lugar de reaccionar automáticamente. El pensamiento positivo consciente no puede vencer los sentimientos negativos subconscientes. La combinación de varias creencias da forma a nuestra percepción. Cambiar de verdad implica una elección consciente en lugar de reaccionar impulsivamente. Tus elecciones, comportamientos, relaciones y realidades están intrínsecamente vinculados a tus percepciones. Encontrar la felicidad en el presente, al tiempo que mantienes un sueño para el futuro, constituye una fórmula poderosa para la manifestación. La plenitud llega cuando te sientes tan completo que ya no te preocupa si tus sueños se cumplen o no. Es en este momento que lo asombroso se materializa. Cuando nuestras acciones reflejan nuestras intenciones, cuando la coherencia reina entre nuestras palabras y acciones,
se desata un poder inmenso. La alineación entre mente y cuerpo, junto con la coherencia entre pensamientos, acciones y palabras, crea un respaldo significativo. Para experimentar un cambio real, es imperativo transformar la percepción que tienes de ti mismo y del mundo. Abrirte a nuevos conocimientos y experiencias implica modificar esa imagen, siendo este un paso esencial para habilitar el cambio deseado. En la física cuántica, el observador cerebral sostiene que la atención determina la energía que se canaliza. Si aspiramos a modificar algún aspecto de nuestra realidad, es imperativo adoptar nuevas formas de pensar, sentir y actuar. Debemos cambiar nuestra respuesta a las experiencias para ser distintos en nuestra aproximación. No me preocupa cómo se manifiesta mi cuerpo, ni lo que ocurre en mi vida o entorno, y no me importa cuánto tiempo lleve lograrlo. Tengo la certeza de que lo alcanzaré. Creer que el universo está a mi favor se convierte en un poderoso placebo. ¿Cómo sería si te comportarías si realmente creyeras que el universo te respalda? Cuando nuestras emociones alcanzan niveles elevados, nuestra conciencia se eleva, acercándose a la fuente y estableciendo una conexión más profunda con la inteligencia universal. La autenticidad en nuestra representación es fundamental en este proceso. Cuando eres auténtico, eres verdaderamente libre. En mi convicción, cada individuo alberga una inteligencia, una conciencia invisible que nos otorga vida, nos sustenta, nos protege y nos sana en cada instante. A veces necesitamos un recordatorio para despertar y romper el hábito de ser quienes éramos, como si perdiéramos la cabeza para crear algo nuevo. Nuestros pensamientos son agentes constantes de cambio en nuestra realidad. Una actitud, esencialmente, constituye un ciclo de pensamientos y sentimientos a corto plazo, experimentados repetidamente. Dichas actitudes representan estados resumidos del ser. Al unir una secuencia de actitudes, se forja una creencia. Si anhelamos una realidad distinta, debemos transformarnos en una persona diferente. No debemos aguardar el permiso de la ciencia para realizar acciones poco convencionales. Así, estamos transformando la ciencia en una suerte de religión, equiparable a cómo los pensamientos constituyen el lenguaje del cerebro, mientras que los sentimientos representan el lenguaje del cuerpo. La conjunción de pensamientos y emociones configura tu estado de ser, el cual se manifiesta cuando tu mente y cuerpo colaboran armónicamente. En última instancia, tú mismo eres el catalizador de este efecto, erigiéndote como el placebo. En estudios, aquellos participantes que visualizaron un objetivo claro y lo acompañaron con una emoción elevada, fueron los únicos capaces de generar el efecto deseado. Si canalizas la mayor parte de tu energía hacia problemas externos, queda escaso espacio para atender al entorno interno de tu cuerpo. El cuerpo humano, en su esencia, es la mejor medicina, ya que genera los compuestos necesarios para su propia curación. La grandeza radica en perseverar en un sueño, independientemente del entorno que te rodee. Según el Dr. Joe Dispenza, el cambio es factible al elegirlo. Aferrarse a una idea transforma las conexiones cerebrales y aprendizaje crea nuevas conexiones con un papel crucial de la memoria. Cambiar perspectivas conduce a cambios de vida significativos, mientras que aferrarse a emociones pasadas
obstaculiza la creación de un nuevo futuro. La adicción a creencias y emociones limita la capacidad de crear nuevas experiencias al percibir estas creencias como verdades inalterables. Las hormonas del estrés activan genes propensos a enfermedades. El conocimiento es poder, pero el autoconocimiento brinda un empoderamiento interno. El mensaje del Dr. Joe Dispenza nos invita a tomar conciencia del poder transformador que reside en nuestras decisiones y acciones conscientes. Nos insta a liberarnos de las ataduras del pasado y a ver nuestras creencias y emociones como elementos flexibles y cambiantes. Al hacerlo, podemos abrirnos a nuevas experiencias y crear un futuro más positivo y saludable. La meditación y el autoconocimiento se presentan como herramientas esenciales para trascender nuestras limitaciones y realinear nuestra mente y cuerpo. Al adoptar una actitud consciente y positiva, no solo cambiamos nuestra percepción de la realidad, sino que también influimos en nuestra salud y bienestar. Finalmente, la verdadera felicidad y la plenitud no dependen de factores externos, sino de nuestra capacidad para reinventarnos y vivir en coherencia con nuestras intenciones y emociones. Al reconocer y ejercitar este poder, nos convertimos en los creadores activos de nuestra propia realidad, capaces de atraer el éxito, la abundancia y la alegría que deseamos en nuestra vida.